nos encontramos en la unidad de investigación de INEA Campenaique a través de un proyecto FIC regional financiado por el gobierno regional. Estamos desarrollando un proyecto de investigación en cuanto al manejo agronómico del cultivo de la frutilla, básicamente en dos áreas que nos revisten mayores requerimientos y en los cuales tenemos que poner en enfoque en cuanto a las necesidades hídricas del cultivo y los requerimientos nutricionales. En ese sentido estamos desarrollando, tenemos dos invernaderos en esta unidad, una para lo que son los conceptos de fertilización, en donde vamos a hacer 4 tratamientos para establecer si es que hay diferencias en la producción en cuanto a las distintas dosis de fertilización que podamos aplicar, tanto convencionales como fertilizantes orgánicos. Y por otro lado, los requerimientos hídricos del cultivo, básicamente estableciendo distintos tiempos de riego para ver si es que hay una diferencia productiva y también en cuanto a la calidad del fruto que uno pueda obtener. En este proyecto también estamos asociados a productores a través de un grupo de transferencia tecnológica, 11 productores. Con ellos estamos trabajando en la prueba de nuevas variedades y también algunas estructuras como los microtúneles. En los tiempos de ahora está el concepto del cambio climático, que el cambio climático básicamente lo que nos lleva a pensar es que cada vez hay que ser más eficiente en los recursos que tenemos. Y en el concepto del recurso hídrico es muy importante porque hemos visto que los contenidos de agua en los pozos o en los ríos ha ido disminuyendo con el tiempo. Entonces necesitamos establecer los requerimientos exactos de agua para el cultivo. Y para ello utilizamos estos distintos tratamientos en base a volúmenes de agua aplicada, en la cual sometemos a la planta a un estrés hídrico y por otro lado sometemos a la planta a un super riego aplicado. Entonces bajo esos parámetros vamos obteniendo las diferencias productivas entre un tratamiento y otro. Y eso nos va a ayudar a determinar cuál es la cantidad de agua necesaria para el cultivo en la región para obtener los resultados productivos ideales del cultivo, o sea, lograr expresar su mayor potencial. Bueno, el cultivo de la región en Magallanes resulta muy atractivo porque es un cultivo rentable. Estamos hablando de el kilo puede llegar a costar alrededor de 6.000 pesos. Hay una alta demanda de los productores por desarrollar este cultivo. Tiene un manejo relativamente sencillo y hay una demanda creciente del consumo de esta frutilla. Una porque es una fruta de muy rico sabor, para un consumo fresco, inmediato, que lo hace interesante, y está la disponibilidad de los productores a desarrollar este cultivo en la región. Estos precios se logran indiscutiblemente porque estamos en una región privilegiada, donde la gente está disponible y llana a pagar un precio mayor por una fruta que reúne mejor calidad. Si nosotros comparamos la fruta que se produce en la región con la del norte, vamos a tener diferencias principalmente en el sabor de la fruta. Cuando uno compra una frutilla de Santiago, la encuentra que tiene sin sabor, poco dulzor. En cambio, si uno consume una frutilla de la región, encuentra que es mucho más sabrosa, más dulce, y eso sí, eso está dado por una condición única que se presenta en las latitudes extremas, en donde tenemos diferencias de temperatura entre el día y la noche que hacen que la fruta sea de un mayor dulzor porque concentra una mayor cantidad de azúcar en la fruta. Y eso lo hace particularmente diferente al resto de la frutilla que uno pueda encontrar en otras latitudes. El riego es fundamental para obtener buen rendimiento, un rendimiento de calidad comercial. El déficit hídrico, es decir, la falta de agua, la falta de riego, disminuye el rendimiento, afecta la calidad comercial, y también el exceso de agua disminuye el rendimiento y finalmente obtenemos menos frutos que son de calidad adecuada. Y eso varía entre las especies, varía incluso entre las variedades dentro de cada especie. Por eso es de vital importancia, de gran importancia, determinar cuánta agua necesitamos para la producción de frutilla
en Punta Arenas en estas condiciones, bajo este tipo de invernadero, y el efecto que ello va a tener en la producción. Sabemos que el riego y el agua es un insumo escaso, sabemos que también tiene un costo energético, necesitamos tomar el agua de una fuente, bombearla y entregarla con cierta presión, y eso determina un costo. También en el agua, en este caso en riego por goteo, estamos entregando fertilizantes. Por lo tanto, si aplicamos más agua, si aplicamos más riego o riego excesivo, vamos a estar perdiendo en definitiva recursos. También cuando aplicamos agua en exceso estamos lixiviando nutrientes, estamos lavando del perfil de suelo, estamos lavando nitrógeno, que lo estamos entregando finalmente a las napas subterráneas, donde estamos contaminando el ambiente. Por lo tanto, un buen riego no solamente va a ser un insumo que nos va a entregar una buena producción y rendimiento, sino que también va a ser un determinante para hacer producción, en este caso de frutillas, con una sustentabilidad adecuada. Entonces en eso estamos trabajando en este ensayo y tenemos 4 tratamientos: un tratamiento de riego deficitario, un tratamiento de riego al 100% y un par de tratamientos excedentarios donde entregamos un 50-60% más del agua que requiere el cultivo, de manera de demostrar o encontrar primero la cantidad de agua con la cual la frutilla va a rendir óptimamente, y también qué pasa cuando estamos excediéndonos en la cantidad de agua aplicada. En otros cultivos hemos encontrado que se desatan enfermedades, se reduce el rendimiento comercial, y eso es lo que queremos obtener en este ensayo. Entonces, en frutilla lo que se sabe en el mundo es que la frutilla requiere riegos frecuentes y que se afecta con el estrés hídrico. O sea, estamos en un cultivo que ojalá tengamos riego cada 2-3 días y que sean durante todo el periodo vegetativo, es decir, cualquier estrés hídrico va a afectar el rendimiento final de la planta, pero la etapa crítica dentro del cultivo va a ser floración y maduración de los frutos. Si hacemos estrés hídrico en esa etapa, si le falta agua en esa etapa, vamos a tener menos rendimiento y frutos más pequeños que no llegan a un buen calibre comercial. Deberíamos monitorear la cantidad de agua en el suelo con técnicas desde las más sencillas, es hacer un hoyito con el barreno o con una pala jardinera a los 10, 15 centímetros, 20 centímetros de profundidad, y simplemente tomar el suelo y sentirlo y determinar si el suelo necesita riego o no necesita riego. Eso es lo más sencillo. También hay otros instrumentos como el tensiómetro, que está instalado acá, ¿no es cierto?, en este panel demostrativo, o algunos sensores que nos permiten determinar, si lo instalamos a cierta profundidad, 20-30 centímetros, determinar qué humedad tiene en profundidad y decidir si regamos o no regamos. Entonces, yo diría que es necesario siempre estar monitoreando qué pasa en el suelo, a esa profundidad. No basta chequear en superficie y decir este suelo necesita agua o no necesita agua, o regamos o no regamos, digamos. Tenemos que ver en profundidad de manera de poder tomar una decisión de riego o no riego. Soy parte del equipo de investigadores de este proyecto. Y dentro de las actividades que hemos realizado con los productores, nuestro énfasis está principalmente en ajustar la dieta de fertilización o la dieta de aporte de nutrientes al cultivo, de forma tal que se ajuste de la mejor forma a la necesidad real de la planta en términos de estacionalidad, en los meses, en cantidades de cada nutriente por mes, con el objetivo de producir más fruta de mejor calibre, de mejor condición, de mejor vida post cosecha, y que el productor tenga un negocio lo más rentable posible. Dentro de estos aspectos estamos tratando de ajustar la necesidad real del cultivo, que ya está bien estudiada en varios lugares del mundo y también en parte en Chile, hacia lo que ellos están aplicando, porque muchas veces los productores cometen el error de subaplicar algunos elementos y sobreaplicar otros.
Regularmente cuando trabajamos en naves de menor dimensión, la gente no puede calcular bien las necesidades, ¿cierto? Y aplicar 1 kilito más o 2 kilitos más no les duele el bolsillo y lo aplican. Y a veces comienzan a abusar de esto y terminan aplicando una cantidad mucho mayor que lo necesario, y eso genera ciertos desórdenes en la planta que afecta tanto su productividad, su desarrollo, incluso la hace más susceptible al ataque de plagas y enfermedades. Entonces el objetivo es entregar información para que el productor pueda tomar decisiones, pueda seguir un programa de fertilización que está fundamentado en valores objetivos y que no corra riesgo de realizar malas aplicaciones, no corra riesgo de tomar malas decisiones porque apareció algún producto nuevo o le regalaron por ahí algún fertilizante o alguna enmienda orgánica que le dicen que es buena para el suelo y aplicar en cualquier minuto o en cualquier cantidad. Entonces de esta forma se ha trabajado con ellos en charlas de capacitación, con mucha pregunta, con mucha interrupción por parte de ellos, con mucha interrogante, resolviendo muchas dudas en todo aspecto que estén asociadas con el manejo de la fertilización. Hemos tratado también un poco el tema de las enmiendas, que algunos productores disponen de enmiendas orgánicas y aplican a sus cultivos para evitar que hayan errores, porque se ha visto errores en varias situaciones de este tipo, no necesariamente aquí, sino que en otros lugares del país y también del mundo, cuando se aplica de manera desinformada. Entonces, insisto, nuestro objetivo es tratar de instruir al productor entregándole información técnica que esté comprobada, que le ayude a producir mejor, que le ayude a dosificar mejor, a distribuir mejor sus fertilizantes, saber qué emplear, en qué minuto usarlo y sobre todo en qué cantidad. Entre menos dejemos al azar, mejor nos va a ir con nuestro sistema de producción, vamos a obtener mayores kilos, ¿cierto? Más calidad de fruta y vamos a estar mejorando lo que todos quieren, que es el negocio. En primer lugar, estamos trabajando en un ambiente que no es el normal para el cultivo de frutilla, o sea, estamos colocando esto en una condición de extremo, donde hay más viento, ¿cierto? Hay más frío, ya a la planta le cuesta crecer un poco más. Y una planta que crece en un ambiente frío y con suelos más fríos tiene menor actividad de raíces, por lo tanto es más floja para poder consumir nutrientes. Nosotros podríamos aplicarle los nutrientes correctos de acuerdo a nuestros criterios técnicos, pero la planta podría no tomar estos nutrientes precisamente por causa del frío. Entonces, en esas situaciones nosotros tenemos que saber identificar qué problema tiene la planta por el cual no está consumiendo el nutriente, para no terminar en la aplicación innecesaria de algún elemento que está presente en el suelo, que está presente en el programa de fertilización, pero que por una condición de frío la planta no lo puede tomar. Les mostraba en la gira con productores hoy día mismo que habían deficiencias de magnesio que se observaban en las hojas, pero que no es por falta de magnesio ni en el suelo ni en el programa de fertilización, es simplemente debido al frío. Una planta que crece en un sistema frío tiene menor actividad de raíz, no importa que lo repita, pero quiero insistir en este tema, y con menor actividad de raíz consume menos de todo, menos agua, menos nutrientes. Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuál es la causa del problema para no caer en una práctica que sea innecesaria. Observáramos esa sintomatología en las hojas y concluyéramos que falta elemento, podríamos terminar sobrefertilizando y agravar mucho más el problema. Porque una planta que está estresada, si le aumentamos la dosis de nutrientes, aumenta el estrés. Sería equivalente a darle una comida muy pesada a un enfermo que está en cama, donde deberíamos dar una sopita. En el caso de las plantas es lo mismo. Si la planta tiene estrés, tenemos que identificar cuál es la causa del estrés y luego tratar de implementar algún mecanismo de manejo que nos permita sacarla a esa plantita del estrés. Una vez que la planta está desestresada, va a lograr consumir los nutrientes y el agua del suelo de manera normal. Pero si la planta está estresada, aunque los nutrientes estén, no los va a poder consumir. Entonces nuestro primer objetivo es tratar de ayudar a que la planta salga del estrés. Entonces, insisto, tenemos que identificar cuáles son las causas por las cuales la planta manifiesta alguna sintomatología que indica que no está en una condición adecuada. Y si esa causa es el frío, vamos a tener que incurrir en alguna práctica que nos ayude a que la planta salga del estrés. Pero esa práctica no es la aplicación de nutrientes. Ahora, como estaba hablando del ajustar la dieta de nutrientes a nuestra planta, esa dieta se ajusta con una herramienta básica que es nuestro análisis de suelo. Nosotros deberíamos hacer un análisis de suelo antes de plantar, eso es lo ideal. Entonces de esa forma detectamos qué elementos están deficientes, qué elementos tienen una cantidad adecuada y cuáles podríamos ahorrar porque están en una cantidad alta. Y hacemos una fertilización base cuando se prepara el suelo para plantar el cultivo de frutilla o en cualquier cultivo aplicable este concepto. Se aplica previo a la plantación para tratar de normalizar los elementos en el suelo. O sea que la planta parta, una vez que está plantada, ¿cierto? Parte en un suelo que no tiene ninguna limitación nutricional. De ahí en adelante nosotros aplicamos un programa de fertilización que repone los consumos. Vamos haciendo la dieta de la planta. Pero también podría darse la situación que el suelo tenga la fertilidad adecuada,
que la planta se le esté aportando los elementos a través del programa de fertilización, pero que no lo esté consumiendo de manera adecuada porque hay otro factor que está interviniendo, que puede ser cualquiera: viento, frío, temperatura de suelo, humedad, ataque a algún patógeno, etc. Para chequear eso, además de la observación visual de algunas sintomatologías que son características, uno sugiere realizar análisis de tejido una vez al año o algunos periodos durante el año. En el cultivo de frutilla siempre se sugiere tomar la muestra dentro del 15 de enero al 15 de febrero de cada año y tomar las hojitas recientemente maduras que están expuestas a la luz. Ya con una cantidad de 50 hojas podríamos tener material suficiente para un análisis, pero uno sugiere siempre tratar de llegar a las 100 para que tengamos seguridad de que el material que estamos colectando nos permita contar con una masa suficiente para analizar todos los elementos. Si la planta es muy pequeña, sacar 50 hojas podría no ser el material suficiente, entonces uno sugiere tratar de llegar a 100 hojitas para tener un peso de muestra que supere los 300 gramos en peso fresco, y con eso ya tenemos material que sea suficiente para el análisis de los nutrientes. Una vez que nosotros analizamos esa muestra, vamos a determinar si las concentraciones de cada nutriente está dentro del rango adecuado para la especie. Si está dentro del rango adecuado, significa que el programa de fertilización ha funcionado adecuadamente, y si algo está fuera del rango, vamos a tener que subir dosis o bajar dosis para ajustar la dieta a la realidad del cultivo. O sea, una dieta determinada puede funcionar muy bien en un cultivo que esté, por ejemplo, en la zona norte o en la zona centro, pero las condiciones frías de acá del sur podrían afectarse los consumos de algunos elementos, y si esos están afectados, nuestro análisis de tejido nos va a mostrar dónde está el problema y va a ser una herramienta de suma importancia para poder hacer los ajustes necesarios en este programa de fertilización, de forma tal de ir poco a poco avanzando en el manejo del cultivo y mejorando cosas, y tratar de acercarnos al rendimiento potencial que podría tener el cultivo o alguna variedad de este cultivo de frutilla acá en esta zona. Estamos recién empezando, de hecho este es el primer año que traemos frutillas, una gran cantidad de frutillas para los pequeños agricultores. Van a ser como 15 beneficiados, y claramente estos estudios, sobre todo las variedades que nosotros vamos a traer, porque son las mismas variedades que han hecho los estudios ustedes, entonces nos ayuda a tener una base, porque claramente hay cosas que se van a ir desarrollando en el camino, pero ya una base de saber más o menos cómo regar, cómo fertilizar, qué variedad en sí podemos usar en la zona, es un gran avance y en porvenir, que recién vamos a empezar ahora. Encuentro que es bueno que se esté investigando y ensayos en terreno con la realidad local, y que se estén preocupando en cómo optimizar el uso de recursos, ya sea fertilización orgánica o no orgánica, con eficiencia en el uso de riego, en buenos sistemas de riego, para llegar con una buena calidad organoléptica al productor final, o sea, al consumidor final. Yo creo que al ser eficiente en el uso de recursos de agua y fertilización, se van a ahorrar costos que se va a ver reflejado en la rentabilidad del productor, de quien hace la mayor parte del trabajo duro. Yo creo más que nada incentivar más al trabajo práctico, como decía el profesional ahí, aprender haciendo, que igual cuesta cuando son grupos de muchas personas hacer actividades de ese tipo, pero yo creo que queda más en la mente del agricultor o del principiante, aunque no sepa, y lo motiva más a querer la tierra, a trabajarla, a conocerla y tratar de producir nuestros propios alimentos, porque hoy en día se nos está olvidando de nuestros genes el producir nuestros alimentos de forma saludable. Y contacto con la tierra, en realidad es acercarse a la tierra y mira, estar al aire libre acá no tiene precio, en vez de estar encerrado ahí en 4 paredes, tratar de hacer todo afuera. Está muy lindo, me encantó la convocatoria de la gente, ver gente nueva, entusiasmada con el tema de las frutillas. Yo creo que tenemos todavía mucho por crecer, así que bien, una alegría. Verlos a lo de Natales, lo de Porvenir, que están tan entusiasmados también, tienen tantas ganas de trabajar con el tema de las frutillas, así que un orgullo que realmente se esté convocando a la región en general. Y los profes, es increíble el ver las posibilidades de poder trabajar con gente que tiene otra experiencia y que tienen ganas de trabajar con la línea de acá en Magallanes para poder trabajar y estudios nuevos.
realmente de aquí nos vamos para adelante. Yo creo que el trabajo que ha hecho Línea con respecto a los frutales ha sido realmente una maravilla. Permanentemente estamos preguntando, los productores han entregado plantas, han entregado la asesoría en cuanto a los cortavientos, a los invernaderos, a los mulch. Yo creo que sin el trabajo de Línea con respecto a los frutales no se pudiese haber hecho. Así que yo creo que todavía tenemos para avanzar. De repente quizás pudiésemos retomar un poco los temas de zarzaparrilla negra, viendo todas las propiedades hoy en día que tienen. Así que yo creo que tenemos ahí temas pendientes con algunos. Nosotros esperamos como productores los apoyos en las cosas puntuales. Hoy en día nos estamos dando cuenta que terreno no tenemos y necesitamos sí o sí terrenos. Necesitamos terrenos que tengan las condiciones prácticas para poder trabajar con maquinaria, para poder poner 1 o 2 naves, tal cual como los vemos acá. De repente en los predios nosotros no tenemos esas posibilidades porque no son tan planos, no tenemos la posibilidad de los cortavientos tan altos. Entonces, cosas que nos facilitan y que ustedes han tenido la posibilidad acá y quizás pudiésemos replicar lo que tienen ustedes aquí en algunas otras producciones. Pero necesitamos eso, los terrenos disponibles como para aquello. Y terrenos que se respeten para la agricultura y no que se pierdan con el tema inmobiliario hoy en día. Es muy importante el poder participar de este día de campo organizado por Línea, el poder capacitarnos principalmente en el tema de lo que es la frutilla, ya que varias usuarias no solamente de mi agrupación, sino que del programa Prodesal, van a empezar este año a incursionar, ¿no es cierto?, con el cultivo de frutilla. Así que para nosotros era interesante el poder saber cuál era el manejo en el sistema de riego, fertilización y cómo poder trabajar con ellos. Creciendo paulatinamente, vamos de menos a más. El programa Prodesal parte en junio del 2014, ¿no es cierto?, con 20 y tantos usuarios, ahora somos alrededor de 47 y bueno, ha ido creciendo gracias al apoyo de INDAP, del gobierno regional, ¿no es cierto?, y el interés que tienen los usuarios por participar, para capacitarse y además, ¿no es cierto?, por ir incursionando en nuevos cultivos, en contar con infraestructura que no teníamos, ¿no es cierto?, como el caso de los invernaderos, algunos sistemas de riego, colectas de aguas lluvia y muchas cosas que nos han favorecido y que nos han permitido ir creciendo de a poco. Bueno, para nosotros es importante no solamente el haber participado hoy día acá en el Día de Campo con Línea, sino que también contamos con el apoyo de Línea también en el tema del cultivo de las papas, ¿no es cierto? También nos han realizado ellos talleres en Porvenir, talleres de compostaje. Entonces para nosotros es importante el trabajo que ellos realizan junto a nosotros y el interés que tienen por trabajar y traspasar, ¿no es cierto?, las experiencias que ellos tienen a los horticultores. A mi espalda se puede ver, tenemos una estación meteorológica automática. En Magallanes contamos con una red de 8 estaciones que forma parte de la RAN, que es la Red Agrometeorológica Nacional, en la cual hay más de 200 estaciones en convenio con otras instituciones y un poco más del 50% de ellas pertenece al Instituto de Investigación Agropecuarias. La importancia de contar con una red agrometeorológica a nivel nacional y regional es poder tener los parámetros de distintas variables que afectan el crecimiento de los cultivos, tales como puede ser la pluviometría, la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento, entre otras, y la evapotranspiración. Hoy en día Línea se encuentra desarrollando un proyecto con el gobierno regional que tiene que ver con la relación del cultivo de la frutilla en Magallanes bajo invernadero. Hoy en día contamos con los datos que nos está entregando esta estación meteorológica, pero por este proyecto tenemos una estación meteorológica dentro de un invernadero en la cual vamos con los datos de algunos parámetros ambientales como temperatura, radiación solar y otros, poder determinar la evapotranspiración del cultivo. Esto tiene mucha importancia porque después podemos relacionar esa información con la información que nos entrega la estación meteorológica que tenemos al aire libre y poder determinar cuáles son los requerimientos necesarios del cultivo. El agricultor lo que podría hacer, ¿cierto?, teniendo un termómetro, ¿cierto?, de mínima y máxima, poder ver la temperatura que tiene en ese momento y de esa forma determinar la necesidad de ventilar más o menos para que de esa forma haya una circulación del aire dentro del
este sistema de cultivos forzados y poder hacer que de esta forma se desarrolle de la forma más adecuada y tenga una mejor producción. La importancia de estas estaciones es porque con ellas podemos determinar distintos sectores dentro de la región, los cuales podemos determinar para cultivos específicos. Es decir, hay sectores dentro de la región en las cuales la pluviometría y la temperatura son distintos y por ende sería más factible poner algunos cultivos en esos lugares en vez de en otros que no tienen las características necesarias para el desarrollo adecuado de ellos. También tenemos que considerar que Magallanes hay un transecto en el cual tenemos mucha variabilidad. Tenemos desde la estepa más dura, con pluviometrías de 120 milímetros, hasta la zona de archipiélago, en la cual tenemos sobre 4.500 milímetros al año. La verdad que contar con información en el cultivo de la frutilla es de gran importancia, ya que podemos tener problemas con heladas. Entonces, podemos con estos datos hacer modelos o tener sensores que nos determinen si es que tenemos helada y poder combatir estas heladas, ya sea con riego o algún sistema de calefacción forzada. Y de esta forma poder prevenir la pérdida de producción por estos cambios bruscos de temperatura dentro o fuera del invernadero. También lo que podemos determinar es que con el riego adecuado, ¿cierto?, no haya una mayor producción de parte foliar del cultivo, lo cual nos podría provocar algún tipo de enfermedades por este problema. Por último, la información que genera esta red agroclimática en Magallanes y en Chile está a la disposición de cualquier persona y se puede buscar en www.agromet.inia.cl. Uno de los ejes estratégicos que tiene INIA a nivel regional es el tema de hortícola. La verdad que para nosotros es un tema muy relevante por el aislamiento que existe a nivel regional. Nosotros dependemos mucho de la zona centro-sur del país, ¿cierto?, para todo el tema de alimentación, y todo lo que podamos desarrollar a nivel regional en temas de producción de alimentos en cantidad y en calidad es un tema que nos compete y que nos preocupa. Por lo tanto, en el día de hoy esta actividad cumple dos objetivos. Una, poder entregar información a los productores para que puedan producir en mayor cantidad, pero también en mayor calidad, siempre apostando a un sistema de producción sustentable, un sistema de producción limpio, un sistema de producción sano, que permite entregar alimentos a Magallanes, a toda la gente que dependemos todos los días de los alimentos que tenemos que consumir, alimentos de calidad para toda la comunidad. Y por otro lado, el tema de transferencia. Transferencia es el otro eje estratégico que tenemos en INIA a nivel regional que estamos fortaleciendo. Todas estas reuniones donde participa gente de distintos lugares de la región, estamos hablando de Puerto Natales, gente de Punta Arenas, gente de Tierra del Fuego, nos permite entregar, dar a conocer qué es lo que estamos haciendo y aportar paso a paso, con pequeños granos, ¿cierto?, de información, tecnología, que permitan a los productores alcanzar los niveles de producción que quieren alcanzar y obviamente disminuir las brechas productivas que tenemos a nivel regional. Podemos destacar la buena concurrencia, ¿cierto?, de gente. Alrededor, si conté rápidamente, 50 personas que participaron. La verdad que como llamado para nosotros de asistencia es todo un éxito. Creo que es lo más destacable y hay que destacar ahí el equipo que tenemos trabajando en línea, la preocupación para hacer los llamados, para presentar a los productores notas o trabajos de interés que los productores sienten como interesantes para venir. Yo creo que eso es lo primero que puedo destacar, la concurrencia. Lo otro es la participación de los investigadores de otros centros de INIA. INIA tiene 10 centros a lo largo del país y cuando hablamos de INIA hablamos de todos los investigadores que trabajamos a lo largo del país que nos complementamos. Si es que no hay capacidades a nivel regional, tenemos las capacidades en otros centros que permiten ir atacando esos puntos los cuales nosotros podemos tener algún grado de deficiencia. Tuvimos dos charlas hoy día que son súper destacables, una en el tema de riego y otra en el tema de fertilización.